¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, Epicentro. Les habla Felipe Soto, que estaré conduciendo este programa hoy. Y me gustaría empezar comentando un hecho bastante complejo que ya habíamos mencionado en nuestro anterior programa radial. Y bueno, básicamente que hay comunas donde se declaró cuarentena total en Santiago. Esto quiere decir que la gente ya no puede salir de sus hogares. Son 1.400.000 personas que están en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. Y esto se da dentro de un contexto bastante complejo, ya que hoy también pasamos los 1.000 contagiados por coronavirus y también tenemos ya 3 muertos dentro de Chile. Acá queremos hablar sobre este tema con Mateo Navas, nuestro invitado, bueno, además de ustedes, pero nuestro invitado ocasional. Mateo Navas, que estuvo viendo todo este tema de cómo fue evolucionando durante el día el asunto de los contagios, el asunto de las cuarentenas. Eh, un tema bien problemático, estuvo bueno, ahí en primera línea dándonos información en redes sociales a las personas que nos siguen en nuestras cuentas de Cooler. Así que queremos preguntarle más detalle a Mateo sobre qué fue lo que estuviste viendo en, en este problema. Sí, hola Felipe, buenas tardes. Efectivamente un día bastante sorpresivo con muchísimas noticias distintas. Voy a empezar por lo más importante, que fue la última noticia que tuvimos desde el Ministerio de Salud. Bueno, si bien estábamos esperando una medida similar a esta, estoy hablando obviamente del anuncio de la cuarentena total en las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. Nos terminó obviamente de sorprender a todos porque las personas no están totalmente acostumbradas a este aspecto. Es importante mencionar, eso sí, que el gobierno todavía no da todos los detalles sobre esta medida. Se espera que se publique una circular con todos los detalles en las próximas horas, hablando más que nada de las excepciones que esta medida va a tener, porque las personas hoy día se están preguntando, ¿puedo pasar a mi perro? ¿Puedo ir a comprar pan? ¿Puedo hacer deporte afuera? Etcétera. Todas esas medidas o todas esas excepciones, mejor dicho, van a estar establecidas en la circular que el gobierno y el Ministerio de Salud conjuntamente publiquen en las próximas horas. Sin embargo, lo que sabemos hoy día es lo siguiente. La cuarentena total afectará a esas 7 comunas que te dije anteriormente, que, como tú dijiste anteriormente, 1.400.000 personas. Esto, para que se hagan una idea, es un cuarto de toda la región metropolitana, lo cual es bastante. Así que es un anuncio bastante relevante. Y bueno, durante el día tuvimos muchísimas noticias distintas, pero la más importante fue la noticia de que sobrepasamos los 1.000 contagiados, lo cual obviamente es una noticia que nos sorprendió a todos nosotros porque se sumaron 220 casos más a los que teníamos ayer. Y el encargado de dar esta noticia fue el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que estuvo bastante nervioso, especialmente nervioso en esta rueda de prensa. Lamentablemente no se sabe por qué. Y además tuvimos que lamentar el tercer fallecimiento. En este caso se trata de un hombre de Concepción de 82 años que sufría además un cáncer con metástasis. Eso sí, me gustaría hacer énfasis en unos datos importantes. Lo primero es que la prioridad debe seguir siendo el cuidado de los adultos mayores, ya que, como dijo también el ministro Jaime Mañalich, más del 20% de los contagiados sobre los 60 años están en la unidad de los pacientes críticos. Esto es súper importante porque nos demuestra una vez más que los cuidados deben ir dirigidos hacia ellos. Y también el ministro Mañalich mencionó que la Contraloría, y esto es súper importante, que la Contraloría dio luz verde para fijar precios en algunos servicios y productos. Esto también es súper importante porque entre ellos se cuenta el examen PCR, el cual es bastante fácil de hacer, pero sin embargo el servicio privado va a poder cobrar hasta un tope de 25.000 pesos por este examen, y los beneficiarios de FONASA en todos los rangos van a tener gratuidad en este aspecto. Y lo último, Felipe, que me gustaría mencionarte a ti es un estudio que hice durante la tarde sobre los países que tenemos cerca en términos de contagiados, para demostrarte más que nada
que Chile va bien encaminado en términos de que no tiene muchos pacientes críticos. Para esto hice un estudio de los países, como te dije anteriormente, que tienen casos de contagiados similares a nuestro. Te cuento, por ejemplo, Pakistán tiene 1.200 casos confirmados y ha tenido 8 fallecidos. Polonia tiene 1.031 casos confirmados y tiene 14 víctimas fatales. Ecuador tiene 1.173 contagios y 28 vidas perdidas. Y Japón, 1.307 casos con 45 muertos. Esto que nos demuestra más que nada es que Chile tiene un número de contagios parecido, pero sin embargo tiene una cuota de fallecimientos y de pérdida de vidas que es bastante mínima, digamos, y eso dentro del escenario que estamos viviendo es algo positivo. Sí, súper importante lo que nos dice Mateo, y estos datos los pueden ver en nuestras redes sociales, ya están disponibles, y también va a ser material que estamos viendo, que vamos a estar subiendo a nuestro sitio web, entonces para que aprovechen de revisarlo, porque de verdad son datos muy interesantes. Y también muchas gracias, Mateo, por acompañarnos. También, de nada, hablando sobre el vecindario, sobre la situación del vecindario, acá tenemos a Esteban Beaumont, que nos va a comentar cómo los presidentes de América Latina han llevado esta crisis, y puntualmente nos va a hablar sobre los presidentes que han llevado mal, o de forma, no sé si mal, pero de forma poco seria esta crisis. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? El audio, no se escucha el audio. Ahí sí, Felipe, sí, tenía unos problemas con el audio. Perfecto. Sí, efectivamente, aunque se comenta mucho de que ante una emergencia así, a la cual nadie estaba preparado, no existen fórmulas buenas o fórmulas malas, la verdad es que sí hay fórmulas malas y ha quedado demostrado en varios países. Principalmente, y la última, bueno, ya sabemos el caso de Italia, que la mala gestión provocó que se multiplicaran la cantidad de muertos, de infectados, y la dejó liderando en el fondo esta tabla de infectados y muertos. Algo que uno pensaría que en Europa calaría hondo y haría que los presidentes se pusieran las pilas, en el buen chilenismo, para evitar la pandemia, cosa que Boris Johnson no hizo. Hablamos del primer ministro de Reino Unido, que fue muy incauto en un minuto al principio para tomar medidas en contra del coronavirus. Terminó dando pie atrás Boris Johnson en tanto de dar cuarentena. Recordemos que hace un par de días nomás dijo que no iba a dar cuarentena. Al día siguiente el metro de Londres colapsó y la opinión pública y la gente empezó a criticar a Boris Johnson, sobre todo los medios. Pero Boris Johnson es una persona que no tiene problemas al enfrentarse a la opinión pública. Recordemos que hace un par de meses, el año pasado, a mediados del año pasado, no le tembló la mano para cerrar el Parlamento británico por una semana por la polémica del Brexit. Por lo tanto, el retroceso de Boris Johnson no se da tanto por la opinión pública, sino por lo que dice su panel de expertos. Fue su panel de expertos los que vieron cómo creció la situación y decidieron aconsejarle que diera mano a una cuarentena. Y eso es lo que hizo. Una forma de llevar el gobierno muy distinta a la que tiene Donald Trump, por ejemplo, que es mucho más pendiente de la opinión pública, sobre todo de sus votantes. Recordemos que este año son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde Donald Trump ya empezaría a haber hecho campaña al unir a sus votantes en torno a un nuevo rival, que nuevamente se repite, que es China. Recordemos que en las primeras elecciones repitió China, la guerra comercial con China posteriormente, un sinfín de veces. Ahora hace lo mismo con el virus, que lo ha catalogado como virus chino. Esto es, sin duda, una maniobra política de golpear a una China que ya está en el piso. Recordemos los errores iniciales, hablamos de enero y diciembre, que tuvo China y que por no cumplir y no presentar las medidas necesarias, terminó que el coronavirus se termina esparciendo por todo el mundo. Entonces,
Donald Trump finalmente lo que hace es presentar a China como el país responsable de esto y no tiene problemas en golpearlo ya estando en el suelo. El caso de Brasil y México también es un poco distinto a lo que pasa con los otros dos países porque ambos países venían de una crisis muy profunda y sus presidentes responden a presidentes populistas. Las declaraciones de Bolsonaro, por ejemplo, diciendo que esta es una gripecita, o los problemas que ha tenido con el gobernador de Sao Paulo, han sido polémicas claramente, no tan polémicas como lo que ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de abrazarse, de darse besos y de salir a la calle como si no hubiera ninguna pandemia y como si estuviera desconectado completamente con el mundo. Volviendo a Estados Unidos para cerrar, y lo que tiene Fernanda Latús también, es una luz de esperanza para el país norteamericano, pese a que Nueva York pasó a tener el 6% de los contagiados en el mundo, y es que al parecer se había aprobado en el Senado una muy fuerte inyección económica que ayer levantó la bolsa. Claro. Bueno, efectivamente. Sí, sí, claro. Efectivamente, ha llamado la atención las medidas que tomó Donald Trump ahora, en este último momento, cuando ya Estados Unidos se acerca a niveles similares a los de Italia y España, que son los países que están con la crisis más álgida en este momento ya Italia en el mundo. Sobre estas medidas que empezó a tomar Donald Trump y en el ámbito económico, para poder hacerle frente a la crisis, Fernanda Latús, ¿qué fue lo que tú estuviste viendo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente, ya se comenzaron a tomar otro tipo de medidas en Estados Unidos, no solo en el tema de la salud, sino ya en el económico. Hoy día el Senado aprobó el plan de rescate económico más grande de la historia, que consiste en un plan económico de $2 billones. Este se aprobó pasadas las 1 de la mañana de hoy miércoles, y los demócratas dicen que va a favorecer en bastantes medidas a los empresarios y a los ciudadanos norteamericanos. Dicen que el proyecto ayudará a compensar el salario de los trabajadores despedidos durante 4 meses y no 3 meses como se había visto inicialmente. También está el hecho de que los trabajadores recibirán lo que el Estado habitualmente les paga por los despidos, pero adicionalmente se les pagarán $600. También dentro de todos estos planes estarán incluidos los trabajadores de la economía colaborativa, que generalmente no se consideran, como Uber, por ejemplo. Y también las compañías contarán con ayudas fiscales, como por ejemplo el aplazamiento del 6,2% de la cotización a la seguridad social de las nóminas. Entonces se han ido viendo varios cambios. Eso sí, a pesar de todo esto, los economistas dicen que a pesar de esta inyección que se le va a hacer a la economía de Estados Unidos, el crecimiento del país no va a ser tan bueno. El segundo trimestre las cosas van a caer igual. Súper. Bueno, muchas gracias, Fernanda, por la información que nos trajiste. Y ahora pasando también a otro tema, igual, de todas formas, sobre el coronavirus, sobre la crisis que estamos viviendo, ¿cómo es vivir la cuarentena, que ya está afectándonos harto, dentro de otra cuarentena? Sobre este tema nos va a hablar Gabriela Sierra. Sí. Sí. Bueno, en el coronavirus... ¿Perdón? Estamos. Ok. En el tema del coronavirus siempre se le da mucho protagonismo a los contagiados, la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos, pero hasta el momento no se le ha dado mucho protagonismo al personal de salud, que dentro de los centros de salud viven momentos súper estresantes. Por ejemplo, por cada paciente que reciben, que son de 12 a 15 por día, tienen que llevar un proceso sanitario súper estricto, tienen que lavarse en promedio 10 veces las manos por cada paciente, y si lo multiplicamos serían hasta 150 veces por día. Aparte tienen como 10 pasos para sacarse todo el uniforme y para ponerse toda la ropa de nuevo. Tienen que contener a los pacientes que están angustiados o preocupados o tristes. Es muy intenso el ambiente que se vive dentro, y al momento de llegar a su casa incluso puede ser peor, porque quizás trae un poco de consuelo llegar a ver a tu familia, estar con ellos, pero cuando eres un personal de la salud que está expuesto al virus, y si llegas a tu casa puedes tener algún familiar que esté dentro del grupo de riesgo, puedes vivir con
con tus papás que sean que sean de la tercera edad o tener algún familiar con alguna enfermedad delicada. Y ese es el caso de Claudia Cortés, una infectóloga que se viralizó en Twitter por un hilo que publicó. Ella contaba su experiencia. Ayer cumplió 8 años de matrimonio con su marido y expresaba que estaba muy triste porque ni siquiera pudo darle un abrazo porque su marido consume inmunosupresores. Entonces, desde que terminó su turno de 5 días, esta semana va a estar en su casa, tiene que dormir en una pieza que hay en el fondo del patio de su casa y no puede tener contacto ni con su marido ni con sus 2 hijas pequeñas. También cuenta lo difícil que es para sus hijas pequeñas el ver que no pueden tocarse entre ellos y que ha sido súper complicado. Y también existe el caso de una matrona que trabaja en una clínica del sector oriente que se llama Ana. ¿Cómo sí? Sí, estamos con problemas con la transmisión. Sí, ¿me escuchas ahí? No, estamos con problemas con la transmisión. Así ¿Sí? que, bueno, pasemos a un tema igual similar, todo dentro de la casa, con Andrea Campillay, que nos va a contar sobre cómo se ha ido implementando el teletrabajo y qué pasa con las personas que no pueden trabajar de esta forma por el trabajo que hacen, quizás por la edad. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola Felipe, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, como tú lo comentabas, se ha hablado mucho del cambio de paradigma que va a generar en torno al trabajo este nuevo virus a nivel internacional. Sin embargo, parece ser un cuento que tiene 2 caras, que no es para todos igual. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existen muchas profesiones que lamentablemente requieren de la presencia física de las personas, guardias, recolectores de la basura, entre otros que se han visto obligados a continuar sus funciones a pesar del énfasis que se ha hecho en que las personas no salgan de su casa, en que mantengan la cuarentena preventiva. Y durante el día de hoy estuvimos analizando una denuncia que nos llegó específicamente de un trabajador de la empresa Eulen, ubicada en la comuna de Providencia, el cual, como nos comentaba anteriormente Mateo Navas, el énfasis que se ha hecho en resguardar a los adultos mayores. Precisamente esta empresa cuenta con más de una decena de adultos mayores que trabajan actualmente en ella y se desempeñan como guardias de seguridad en lugares con aglomeraciones. Y bueno, ellos están bien preocupados porque en realidad no han tenido ningún tipo de respuesta de parte de la empresa con respecto a cuáles van a ser los resguardos que ellos van a tener, cómo pueden estar un poco más seguros dentro de su turno laboral, porque ya que no se pueden quedar en la casa porque no es posible cuidar una empresa desde la casa a partir del teletrabajo. Nos comentaba que en realidad es una situación bastante crítica porque ellos ven cómo contratan personas más jóvenes y o sea, simplemente no entienden por qué no se realiza un recambio de personal en el cual las personas más mayores que llevan trabajando más de 20 años en la empresa se puedan quedar en su casa y estas personas puedan suplirlas durante el tiempo que dure la cuarentena. Además, es importante destacar que esta empresa también presta servicios de subcontrato a la empresa Metro, donde ya sabemos que existen 7 casos confirmados y aproximadamente 87 personas que se encuentran en cuarentena, por lo cual ellos también están muy preocupados de que los contagios que se originaron en Metro, debido a que todos forman parte de la misma empresa privada, se pueda propagar a los demás adultos mayores. Andrea, por esto está... Cuéntame. Más información sobre esto, tú lo subiste a la página, al sitio web, ¿no? ¿Lo vas a subir ahora? Se puede profundizar un poco sobre esto en la nota donde se desarrolla un poco más el caso, pero específicamente nos enfocamos, bueno, en torno a la problemática que hay esta empresa, qué se puede hacer para las personas que no pueden desarrollar el teletrabajo, que tienen que seguir yendo a sus lugares de trabajo, y cómo se les puede responder al final como la ley. Y estuvimos conversando con un abogado experto en derecho laboral y nos comentaba que lamentablemente como esta situación es algo nuevo para todos a nivel internacional, o sea, hace mucho tiempo que no se veía una pandemia de esta característica, de esta magnitud, el Código Laboral no se encuentra preparado como para tener modificaciones específicas y tener resguardos para las personas que quieran tal vez tomar ciertas precauciones con respecto al virus, sino que simplemente se apela a la buena voluntad y a la amabilidad de los empleadores, porque en realidad el código no tiene ninguna modificación, ningún artículo que especifique qué hacer en casos de pandemia. Por lo cual es bastante complicado, porque a pesar de la promulgación de la nueva ley de teletrabajo, que otorga más resguardo a los trabajadores en estos casos, siguen existiendo casos en los cuales simplemente las personas van a tener que seguir yendo a trabajar y van a tener que seguir con sus jornadas laborales y apelando a la buena voluntad, finalmente, como decía, de los empleadores y al apoyo de sus familias, que al final, como comentaba también Gabriela, se ven un poco expuestos, al igual que los trabajadores de la salud, por estar en constante contacto con diversas personas en el exterior.
Claro, sí, nos quedan 10 minutos para terminar, entonces invito a la gente que nos siga a poder leer más sobre lo que nos estás contando en nuestro sitio web. Y bueno, ahora paso a Constanza Canegaro, que nos va a contar en este mismo contexto de cuarentena los recitales que se han hecho de forma online. ¿Cómo ha sido eso? Sí, Felipe, la iniciativa Together at Home consistió en una serie de conciertos que fueron transmitidos online y que van a seguir siendo transmitidos a lo largo de esta semana y probablemente se extienda. La Organización Mundial de la Salud y Global Citizen, en conjunto con artistas como Chris Martin, que es de Coldplay, Juanes, y John Legend, buscan incentivar donaciones a organizaciones que se preocupan como Banco de Alimentos para poder ayudar a las personas que se quedaron desabastecidas por la enfermedad. Y también, por supuesto, para aliviar la carga emocional que implica la cuarentena, acercando su música a través de estos shows en línea. Según anunció Global Citizen, este era un esfuerzo para unir a la humanidad en un momento en que pueden sentirse aislados y buscan inspirar a la gente a tomar medidas significativas para que todos juntos podamos combatir el coronavirus. Sí, es súper importante lo que nos dice. También queremos invitar a nuestro público que vean un artículo bien extenso sobre un recital que hizo Fito Páez, que está bien interesante y que va también en la misma línea que nos está contando Constanza. Sí, bueno, lo que nos cuentas también va a estar en el sitio web, ¿cierto? Para que lo pueda ver la gente, que puedan ver información. Sí, mañana también va a estar Pedro Aznar y el viernes está otra iniciativa que se llama Happy at Home, en el que va a estar Alicia Keys, va a estar Meghan Trainor y Jason Derulo, en TikTok. Buenísimo, súper. Muchas gracias, Connie. Y ahora ya para terminar, vamos a hablar sobre un tema que yo creo que muchos se lo han preguntado, pero no se ha planteado. ¿Cómo está funcionando el tema de las relaciones sexuales, o bueno, de las relaciones íntimas en época de coronavirus? O sea, y la gente, uno ve que, o piensa que puede costarle más poder acercarse, tiene el miedo que te puedes contagiar. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Ignacio Jiménez? Hola, Felipe. Mira, si particularmente te refieres a los moteles, pasa lo siguiente. Algunos están abiertos, otros están cerrados, pero la tónica es que ha bajado el flujo de gente. Llamamos hoy día a varios moteles, en particular los que nos contestaron. Fue el motel Apolo, que se encontraba abierto. Voy a pasar el dato para la gente que le interesa. El motel Apolo, que estaba abierto, el Triángulo 3 también. El coronavirus. Sin embargo, Marín 014 y Miraflores, que también fueron los que nos contestaron, no estaban abiertos hasta nuevo aviso. Los que sí estaban abiertos nos comentaban que iban a abrir, que achicaron sus horas de atención, como hasta las 6 de la tarde, pero iban a estar abiertos hasta que declararan cuarentena total desde el gobierno, si no nos cerrarían hasta ese aviso. ¿Por qué también surge esta idea de los moteles? Porque el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, propuso la idea de ocupar los moteles de su comuna como hospitales sanitarios, como lo que se va a hacer con el espacio riesgo por parte del Ministerio de Salud. Lo que sale esta propuesta porque mucha gente consideró excesivo el pago de espacio riesgo, que se suponían que eran 26 millones de pesos mensuales, pero finalmente el ministro declaró que iban a ser 20 millones de pesos solamente, lo que igual es un poco excesivo. Y es más, de hecho, la Contraloría General de la República lo llamó a oficiar al Ministerio de Salud por este acto, para indagar sobre el proceso de compra, los montos, el tipo y todo ese tipo de cosas, pero no es para, ellos señalan que no es para ralentizar el proceso, sino que es para transparentar todo. Ignacio, pero o sea, en relación a lo que me comenta con espacio riesgo, específicamente con los moteles, ¿qué han dicho ellos? ¿Están abiertos a poder usar los moteles como...? Están abiertos. Hablamos con el motel Triángulo 3, de hecho, que es de La Reina, y nos dijo que ellos estaban totalmente dispuestos a ofrecerse como hospital sanitario. Les preguntamos también si esto iba a ser de forma gratuita, si iba a tener algún costo, algún pago, y nos comentaron que era así, que iba a haber un costo que iban a tener que pagar obviamente por sus instalaciones, pero sí estaban dispuestos a ofrecerse.
Por otro lado, nos intentamos comunicar con el alcalde, estuvimos muy cerca de contactarlo, pero lamentablemente su agenda fue muy ajetreada. Lamentablemente por el tema del puma, justo que fue en su comuna, entonces tuvo que estar paseándose por todos lados persiguiendo al animal para poder dar una solución. Sí, le contamos a los que nos ven que apareció otro puma ahora en La Reina. Así que se está llenando de pumas en Santiago. Y siguiendo el mismo tema sobre cómo se puede llevar el tema de la intimidad en cuarentena o con el coronavirus y el riesgo de contagiarse. Ángela, tú estuviste viendo cómo están funcionando los sex shops, ¿no? Hola Felipe, sí, así es, porque los sex shops surgieron para muchos como una alternativa para enfrentar la cuarentena, y a pesar de que es una industria que ya existe hace harto tiempo acá en Chile y que se ha masificado, según afirmaron los dueños de estas tiendas, esto se intensificó este último tiempo, sobre todo estas últimas semanas a partir de la cuarentena y todo este escándalo del coronavirus. Hablamos con Ivania Gardilcic, que es la dueña de Secretos de Amor, que es una tienda donde se venden estos productos, y ella comentaba que a pesar de que ellos tienen una venta por internet, las personas sí se habían interesado mucho más, habían preguntado y también habían comprado mucho más por internet este último tiempo. Algo similar también a lo que se puede ver en el mundo con los sitios para adultos, en internet, sitios de contenido audiovisual, que también se intensificaron. Hablamos con una psicóloga que ella nos contó que este tipo de conductas sí tendía a que pasara en este tiempo, pero tampoco era tan bueno, porque hay parejas que se forzaban a usar artículos externos, si se puede decir, pero esto era beneficioso siempre cuando hubiese una conversación de por medio y sobre todo teniendo en cuenta que hay un clima de ansiedad y también de estrés en las personas que tienen que convivir de forma quizás muchas veces obligada este último tiempo. Claro, finalmente somos todos los que estamos súper ansiosos y estresados en todo sentido con esta situación de incertidumbre con el coronavirus. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerle a todos nuestros panelistas y también a Mateo Navas, que estuvo acompañándonos hoy. Y también agradecerle a las personas que nos ven y dejarlos también invitados para el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Epicentro. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Chao. Buenas tardes.